Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy en nuestro curso de álgebra estudiaremos las leyes de los exponentes. Las leyes de los exponentes también son conocidos como propiedades de los exponentes o potencias y estas reglas nos permiten simplificar expresiones algebraicas que contienen potencias. ¿Y qué es una potencia? Una potencia es una expresión matemática en la que podemos identificar una base y un exponente. Generalmente la base se escribe más grande que el exponente. El exponente se escribe en la esquina superior derecha y debe ser un número más pequeño. ¿Y esta operación qué representa? Una potencia nos dice la cantidad de veces que se multiplica un número. ¿Cuál número? Pues ese número es la base. En este ejemplo, 2 elevado a la 3 significa que escribiré el número 2 tres veces y estos se multiplicarán entre sí. Por lo general, se trabaja la letra n para indicar que se escribe tantas veces como sea necesaria, n veces. Ok, dependiendo de cuál sea la bibliografía o el autor que consultemos, podemos encontrar una lista más corta o más amplia de ejemplos de leyes de los exponentes. Podemos reducir las leyes a simplemente 6 o podemos ir deduciendo más ejemplos que siguen las mismas leyes. Nosotros estudiaremos las 6 leyes básicas y una vez que dominemos estas, podremos realizar cualquier tipo de operaciones. Nuestra primera regla es potencia de exponentes cero. Después, multiplicación de potencias de igual base. Le sigue división de potencias de igual base. Continúa potencia de una potencia. También veremos exponentes negativos a fracción y exponentes fraccionarios. El 5 y el 6 son diferentes. En el 5 realmente veremos qué podemos hacer con exponentes positivos y negativos, cómo cambiar de signo estos exponentes. Y en el número 6 veremos la relación que existe entre un exponente en fracción y una raíz. Comencemos entonces. La ley más sencilla es la potencia de exponente cero. Esta me dice que sin importar cuál sea el valor o la base que esté elevada al exponente cero, su resultado será uno. De esta manera, sin importar si yo tengo x a la cero, 5 a la cero o una potencia y esta ya la elevo también a la cero, mi resultado será uno. Es decir, no importa si tengo un número, una letra o una potencia. Si le elevo a la cero, mi resultado será uno. Existen dos únicas excepciones a esta regla, que corresponden a álgebra superior, que se trabaja en los cursos de cálculo diferencial y cálculo integral. Y estas dos excepciones son cero a la cero e infinito a la cero. El resultado de estas operaciones no es uno. Se trabajan como indeterminaciones ya que no está definido este resultado. Continuamos con nuestra siguiente ley. Es turno de la multiplicación de potencias de igual base y trabajaremos con los ejemplos 3 a la 2 y 3 a la 3. Multiplicaré entonces 3 elevado a la 2 por 3 elevado a la 3. Observo que tengo dos potencias con base 3. Puedo aplicar esta regla. Dice que el resultado lo obtengo escribiendo la base en común, que es el 3, y los exponentes simplemente los sumaré. Tengo 2 y 3, que sumados nos dan 5. Lo mismo
Aplicamos si en lugar de la base tengo como número una letra. Es decir, en este ejemplo la base es un 3, es un número. Pero, ¿qué pasa si mi base es una letra o una variable? Aplico la misma regla. Me doy cuenta que tengo x a la 5 por x a la 3. La base es x. Copio la misma base y los exponentes los sumo. 5 y 3 nos va a dar 8. Y como ya tenemos un poco de experiencia desde secundaria, es necesario trabajar un poco de álgebra superior. Por lo tanto, también veremos qué sucede con exponentes negativos. Tengo x a la menos 2 por x a la 3. Ya sé que me van a preguntar, oiga, profe, pero ¿qué es un exponente negativo? Primero, veamos esta regla y conforme vayamos avanzando entenderemos un exponente negativo. Ok, tengo x a la menos 2 por x a la 3. La base es x y aplico esta regla. Copio la misma base y los exponentes se suman debido a que estoy multiplicando las cantidades. Entonces sumaré menos 2 más 3. Si yo sigo las reglas básicas del álgebra, cantidades de diferente signo, a la mayor le quito la menor, 3 menos 2 nos da 1 y se queda el signo de la más grande. Debido a que las matemáticas se practican, se proponen los siguientes ejercicios. En ellos aparecen exponentes positivos, exponentes negativos y exponentes en fracción. Las reglas son igual. Si los exponentes se suman, pues tendré que sumar los valores de las fracciones, ¿verdad? Veamos ahora nuestro tercer regla o ley. Ya vimos la multiplicación, corresponde ahora a la división. Trabajaremos las mismas potencias, 3 a la 3 y 3 a la 2. Dividiremos 3 a la 3 entre 3 a la 2. Recordar que en álgebra este símbolo de división se sustituye por una raya de fracción, entonces mi primer cantidad irá en el numerador y la segunda en el denominador. ¿Y qué sucede de acuerdo a esta regla? Como las potencias que se están dividiendo tienen la misma base, mi resultado tendrá la base en común. Y dice que los exponentes se restan. Al numerador le voy a restar el denominador en español y para entender en más fácil, al exponente de arriba le voy a restar el de abajo. Es importante mantener ese orden para no generar errores. Entonces, 3 menos 2 me va a dar 1. ¿Y qué pasa si mi base ya no es un número, es una variable o una letra? Sucede lo mismo. X a la 5 entre x a la 3. La base es x, copio la base en el resultado y los exponentes resto una vez más. El exponente de arriba menos el de abajo. 5 menos 3 son 2. Lo mismo sucederá si tengo exponentes negativos. Debo respetar simplemente el orden en el que se restan. Tengo x a la menos 2 entre x a la 3. La base es la misma, es x. Mi resultado tendrá x. Y los exponentes los restaré. Es el exponente de arriba que ya es menos 2. Le voy a restar el de abajo que es 3. Siguiendo las reglas del álgebra, recordemos que cantidades del mismo signo se suman y se escribe el signo en común. Entonces, el resultado de esta operación será x a la menos 5. También se proponen los ejercicios, pero esta vez con división. Mi siguiente regla, potencia de una potencia. ¿Qué sucede si yo ya tengo un exponente y lo elevo a otro exponente? Es decir, si yo ya tengo una potencia y me piden elevarla a otra potencia. El resultado es bastante sencillo. Escribiremos la misma base y los exponentes se multiplicarán. A ver, tengo entonces 3 a la 3 y este se eleva a la 5, por eso están en diferente color.
para identificar que mi primer potencia es 3 a la 3 y este lo debo de elevar a la 5. Entonces, esta regla dice que simplemente multiplicaré exponentes 3 y 5. 3 por 5 son 15. Mi resultado es 3 a la 15. Lo mismo aplica si tengo exponentes negativos o positivos. Tengo x a la menos 2 y me piden elevarlo a la 2. La base es x, copio la base y entonces multiplico menos 2 por 2 me va a dar menos 4 y aquí damos introducción a exponentes negativos. Ese signo negativo lo debo convertir en positivo. ¿Y cómo hago eso? El signo cambiará si yo subo o bajo la cantidad. ¿Y lo subo o lo bajo a dónde? Pues resulta que esa x tiene abajo un 1 dividiéndolo y arriba está multiplicándolo por un 1. Entonces voy a escribir mi raya de fracción y el x que estaba arriba de la fracción lo escribiré abajo. Por eso x estaba arriba, la paso hacia abajo. ¿Y qué pasa? Cuando yo la paso hacia abajo, cambia de signo el exponente. Aquí era negativo. Al bajarla se vuelve positivo y recordemos que el signo más no se escribe. Este resultado es correcto. Veamos otro un poco más sencillo. X a la 4 y este se eleva a la 2. Mi base es x, copio x y multiplico los exponentes. 4 por 2 son 8. Y te proponen algunos ejercicios para practicar. Aquí ya se subió un poquito el nivel en el último ejercicio. ¿Por qué? Porque los exponentes, uno es 6 y el otro es 2 tercios. Aplico la misma regla. Debo multiplicar 6 por 2 tercios. Recordar cómo multiplico un entero por una fracción, ¿verdad? Sí, necesito álgebra de diferentes niveles, desde lo básico hasta lo avanzado o álgebra superior. Pero las reglas son las mismas. Potencia de una potencia, simplemente los exponentes se multiplican. Veamos la siguiente regla. ¿Qué sucede con exponentes negativos? La ley tal y como lo copiamos dice que exponente negativo a fracción. Vamos a simplificar esto. ¿Cómo lo simplificamos? Sencillo. Toda potencia puede bajar al denominador o subir al numerador. Para ello debe cambiar de signo. ¿Cómo es eso? Pues sí, dependiendo de dónde tenga escrita mi potencia. Si yo la tengo en el numerador, puedo bajarla al denominador. Y al revés, si yo la tengo en el denominador, puedo subirla al numerador. En pantalla se ve. A ver, vean. Tengo a la menos n. Obviamente me va a decir, oiga, pero no hay ninguna fracción. No, no hay ninguna escrita, pero sabemos que todo número dividido entre uno es el mismo número. Entonces podría yo escribir la fracción y un 1 abajo. Entonces yo podría decir que este lo voy a escribir abajo y es precisamente lo que hacemos. Escribo la rayita de fracción y en la parte de abajo escribo la misma potencia, pero con exponente cambiado. Si era negativo, lo voy a pasar a positivo. Este era menos. Como yo lo bajo, cambia de signo a positivo y recordemos que el signo más no se escribe. Ok. ¿Y qué pasa si yo ya tenía una cantidad escrita abajo? Esta a la n que está abajo, yo la puedo pasar arriba. Ok, entonces en lugar de aquí abajo la voy a subir. Y uno por a la n sigue siendo a la n. Pero como yo la acabo de subir, dijimos que cambia el signo. Aquí abajo el signo era positivo. La subo y se tiene que volver negativo. Esa es la explicación sencilla. Si yo quiero cambiarle el signo de negativo a positivo,
Si está arriba, lo bajo. Y si está abajo, lo subo. Dependiendo de cómo quieramos modificar el signo, ¿verdad? Repito, para cambiar el signo a una potencia, simplemente le escribo en el numerador o en el denominador. Veamos un ejercicio. Tengo 3 a la menos 2 por 4 a la 2 y esto es dividido entre 3 a la 1 por 4 a la menos 3. Empezaremos trabajando el 3 a la menos 2. ¿Qué haremos? Quiero cambiarle el signo a este 3 a la menos 2. Me doy cuenta que está en el numerador, es decir, está en la parte de arriba. ¿Cómo le cambio el signo? Escribiéndola en la parte de abajo. Si se dan cuenta, la quité de arriba y le escribí abajo. Al escribirla abajo, le cambié el signo, que era negativa. Ahora se vuelve positiva. Ahí acabamos de escribir la regla de aplicarla. Ok, ¿y ahora qué hago? De acuerdo a lo que yo he visto, estoy multiplicando 3 a la 1 por 3 a la 2. Misma base, exponentes se suman. 2 y 1, 3. Mi resultado es 3 a la 3. Y todo lo demás sigue ahí. Solo he trabajado los números en rojo. Ok, ya llegué a esta parte. ¿Y ahora qué va a suceder? Si me doy cuenta, en la parte de abajo tengo un 4 a la menos 3. Y como está abajo y con signo negativo, yo puedo cambiarle el signo negativo subiéndola. Una vez más, cuando yo lo subo, se le cambia el signo en automático. Entonces, subimos el exponente negativo al numerador, obviamente. Aquí era 4 a la menos 3. Como yo lo acabo de subir, el signo negativo se vuelve positivo y es este. Y me doy cuenta que arriba en el numerador tengo 4 a la 2 por 4 a la más 3. Puedo aplicar la misma regla de la multiplicación y sumo exponentes. 3 y 2 son 5. El producto de las potencias de base 4. Entonces es 4 a la 5 entre 3 a la 3. Este resultado es el resultado de toda esta operación. Puedo encontrar y escribir este resultado, sí. O puedo elevar 4 a la 5, es decir, escribir 5 veces el 4, obtener su resultado en el numerador y en el denominador multiplicar 3 por 3 por 3 y escribir las cantidades completas. Nos va a salir en el caso del numerador una cantidad muy grande, por eso es que se decidió dejarla indicada. Y pues bueno, se proponen ejercicios similares. ¿Qué es lo que queremos encontrar como resultado? Una simple expresión con exponentes. ¿Cómo? Si tengo una cantidad negativa, hay que bajarla. Si está arriba hay que bajarla o si está abajo hay que subirla, dependiendo de cómo está escrito, pero te proponen estos ejercicios. Repito, una potencia si es positiva o si es negativa. Si yo le quiero cambiar de signo, la bajo o la subo al numerador o al denominador de la fracción. Hay que practicarlos, claro que sí, y en clase los practicaremos. Veamos la última ley, y esta es de bastante utilidad en cálculo diferencial. ¿Qué dice esta última ley? La copiamos al inicio como exponente fraccionario y nos dice que una raíz se puede convertir en un exponente fraccionario. ¿Cómo es eso? Pues resulta que si yo tengo raíces, las raíces también las puedo escribir como un exponente. Importante, una raíz tiene un índice que es el numerito que está afuera de la casita o de la raíz. El radicando es el número que está adentro de la raíz. Y tenemos
el resultado que es la raíz. Se oye complicado. Este dibujo está para identificar qué es el índice y qué es el radicando, que es lo más importante. Ok, ¿y qué dice esta regla? Bueno, dice que si yo tengo una base y su exponente es una fracción, esta fracción que es la potencia la puedo escribir como una raíz. ¿Cómo? Bastante sencillo. Voy a escribir la casita de raíz. El número que está abajo quedará afuera de la raíz y el otro quedará como potencia. Vean este ejemplo, 2 a la 2 tercios. El 3 el que está abajo en la fracción queda fuera de la raíz, obteniendo una raíz cúbica. Y el 2 que está arriba va a quedar como potencia de mi base. Se oye confuso, no lo es tanto. ¿Qué es lo que suele trabajarse más? Pues convertir raíces a potencias. Y es lo que vamos a ver como ejercicios. Tengo la raíz cuadrada de 2 a la 3. Y es bastante sencillo. Presten atención. ¿Qué va a pasar? El 2 que está afuera va a pasar dividiendo al 3 que está dentro y obtendré mi fracción 2 a la 3 medios. Una vez más, el número que está afuera de la raíz va a pasar dividiendo y ya utilicé esta ley. ¿Qué es lo que dice lo que tenemos en la parte superior? Nos dice que una raíz se puede convertir en una potencia y que una potencia se puede convertir en una raíz, que es lo que más adelante utilizaremos en nuestros cursos de cálculo diferencial y cálculo integral. Tenemos otro ejemplo, raíz sexta de x a la 3. Me doy cuenta que el número que está afuera es el 6. Entonces ese 6 va a pasar dividiendo a la potencia 3 y voy a tener x a la 3 sextos. Recordemos que siempre que encontremos fracciones, sin importar si estamos trabajando números algebraicos, números reales, mm, hasta números imaginarios y complejos, si yo tengo una fracción, puedo aplicar todas las propiedades de las fracciones que conozco. ¿Cómo es eso? Si me doy cuenta que 3 sextos tienen mitad o tienen tercera, les saco la mitad o la tercera. Entonces, 3 y 6 tienen tercera. 3 entre 3 me da 1 y 6 entre 3 me da 2. Entonces, esta raíz la convertí a x a la 3 sextos, pero la puedo simplificar como x a la un medio. Entonces me doy cuenta que esa raíz sexta se puede convertir en una raíz cuadrada. Si se dan cuenta, cuando el exponente tiene abajo el 2 proviene de una raíz cuadrada, que es el ejemplo de arriba. Veamos otro ejemplo similar. Tengo una raíz cuadrada de x a la 10. El número que está afuera es el 2. El 2 va a pasar dividiendo al 10. Y tal y como lo acabo de decir, puedo dividir 10 entre 2 me va a dar a 5. El resultado de esta raíz y de esta potencia es x a la 5. Y apliqué las propiedades que ya conozco de las fracciones. De forma similar, se proponen algunos ejercicios para practicar. En los ejemplos se ve que dentro de la raíz tengo números y letras. Y en los ejemplos también aparecen números y letras. En este ejemplo que se está señalizando, tengo adentro de la raíz entre paréntesis -2. Trabajenlos igual con los paréntesis, por favor. De esta manera estamos terminando nuestra clase del día de hoy. No olviden darle like y suscribirse al canal. Gracias. Hasta luego.